Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Viviendo en Cristo. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. El Señor Jesucristo vive en el creyente por su Espíritu. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20 y 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escucha bien lo que te dice el Señor, porque cada vez que Él habla es muy importante para cada uno de nosotros. Él dice aquí en estos dos versos que Él llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? La del corazón. Dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Dios llama a una vida, en el preciso momento en que te comparten de él, en que comparten esa palabra y ese mensaje de cada día. Entonces mira, por esa palabra dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que a partir del día en que tú empieces a escuchar la voz de Dios por su palabra, Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere tener en común todas las cosas de Dios y vivir en unidad con tu vida. Por eso dice que de allí en adelante, el que venciere, así como Cristo ha vencido al mundo, se sentará con el Padre en su trono. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor. Mira, entonces el propósito de Dios cuando Él comparte su palabra o cuando alguien te habla en el nombre del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, dice el Señor, para que habite Cristo en los corazones y las personas sean cimentadas en amor, en el amor de Dios. Porque la verdad es que el mundo habla de amor, pero el mundo no tiene el amor. Las personas no saben amar, no tienen el amor. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, entonces dice este verso, dice el apóstol Pablo, que con Cristo está juntamente crucificado. ¿Crucificado a qué? Al pecado, a los malos deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Tanto que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
porque más que la pasión por las cosas del mundo, estaba en él la pasión de vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Y sigue diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mira, o sea, el apóstol Pablo vive por la palabra, en una acción de gracias por ese amor que llevó a Cristo a entregarse a una cruz por sacrificio a nosotros. Mira, la presencia de Cristo en el creyente manifiesta sus obras. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, pues manifiesta las obras que Él hizo aquí en este mundo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 20 y 21. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira. Entonces, dice aquí nuestro Señor Jesucristo que el día que tú le abras tu corazón a Dios, vas a conocer que Él va a estar en ti. Y que nosotros, una de las señales es que vamos a tener los mandamientos de Dios para hacerlos. Mira, nuestro Señor Jesucristo fue muy obediente a Dios. Entonces, si verdaderamente Él está en ti, Él está en mí, una de las del testimonio de su presencia es la obediencia a Dios. Y cuando haya esa obediencia, pues lógicamente Él se va a manifestar. ¿Cómo? En favores, en bendiciones, en bien, en gozo, en paz. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mira, además de la obediencia, aquí hay otra característica muy especial que testifica la presencia de Cristo en nosotros. Dice el Señor aquí, la gloria que me diste, o sea, la gloria que Dios el Padre le dio a Cristo, dice, yo les he dado, para que sean uno. Uno quiere decir unidad, así como nosotros somos uno. Mira, Cristo tenía unidad con Dios, estaba de acuerdo con toda la voluntad de Dios. Y dice aquí que cuál es el propósito de esa unidad, para que seamos perfectos. Así como Dios es perfecto, así como Cristo es perfecto, la unidad con Dios y con Cristo también nos hace a nosotros perfectos. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Otra característica más de la presencia de Cristo en nosotros. Dice este verso, el apóstol Pablo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado. Mira, la misma presencia del Señor nos da poder para quebrantar el pecado en nosotros. Dice, y el Espíritu vive, el Espíritu de nosotros. Acuerda que nosotros estamos muertos espiritualmente a causa del pecado, pero la presencia de Cristo nos vivifica en el Espíritu. Hay una resurrección espiritual. Dice, ¿y con qué fin? Para que obremos en la justicia de Dios, en la justicia de sus mandamientos. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 17 y 24.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Escúchalo bien, porque este es el testimonio glorioso del cristiano. Dice, en la naturaleza humana siempre se va a vivir por toda nuestra vida terrenal que los deseos de la carne se oponen a los del espíritu. Escúchalo bien. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira, una cosa es que tú con tu espíritu desees ser fiel a tu mujer, y otra cosa es que tu carne te lleve a infidelidad. Escúchalo bien, por eso dice el Señor, se opone para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues sencillamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué dice el Señor respecto a la fidelidad o a la infidelidad? No adulterarás. Y tú debes de obedecer primero a Dios. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira, si Cristo verdaderamente está en nosotros, eso quiere decir que en Él tenemos el poder de crucificar las pasiones y los deseos de la carne. Escúchalo bien. Por eso es que el testimonio del cristiano es muy importante, porque cuando Cristo está en nosotros, tú eres un ejemplo para los demás. Ya empiezas a dominar tus debilidades, ya tu carácter empieza a ser el de Cristo, con un testimonio real de lo que es la verdad y la justicia. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira, si verdaderamente Cristo está en nosotros, dice aquí este verso, debemos andar como él anduvo. Mira, ¿cómo fue Cristo? Ninguna persona lo podía señalar como una persona injusta, como una persona mentirosa, como persona inmoral. Nunca. A ese grado debemos de llegar nosotros, de que nadie nos señale por nuestras acciones. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira, entonces, ¿en dónde tenemos este ejemplo de Cristo? En las Sagradas Escrituras. Allí la palabra nos habla de cómo fue Él en su vida terrenal. Y dice, para que así como Él obró con el mundo, asimismo también hagamos nosotros siguiendo sus pisadas. Aleluya. Mi deseo en este día es que nuestro Señor Jesucristo sea vivificado en cada uno de nosotros. Y que cada día nosotros vivamos ese testimonio glorioso de su carácter divino. Aleluya. Amén, amén y amén.